Vamos a ver cómo estás en tu madurez cristiana. Fíjate la pregunta que te voy a hacer. ¿Quién crees que será más importante para el reino de Dios? Esta persona quizás desconocida para vos, que está llevando una palabra a un micrófono, a una grabación, que luego sube a una página web y que llega a tus oídos en este momento, o vos que la estás recibiendo en silencio. No importa lo que pueda parecer, el reino de Dios tiene sus propios principios. Porque en este estudio, que se llama El año de los atalayas, vamos a trabajar sobre dos palabras claves que me llegaron a mí a través de dos personas bien diferentes, nada que ver entre sí, pero apuntadas hacia un mismo objetivo. La primera palabra ya me la habrás escuchado pronunciar muchas veces y mencionar en escritos y demás otras tantas. Volver al camino antiguo. Volver al camino antiguo. Esa es la primera palabra. Y a la segunda la vamos a escudriñar hoy, ahora, en este día, en este mes, en este momento, que pertenece a este año, que indudablemente es el año de los atalayas, que es como decir el año de los guardas, de los centinelas, de los voceros, de alguna manera. A este estudio yo lo preparé hace mucho tiempo atrás, e incluso lo grabé en el programa radial que tenía por allá por la década del 90. Se perdió el audio ese en la época en que comencé a subir mi material a la página cristiana española iglesia.net. En ese trabajo de subir el material se perdió, se extravió el audio de este estudio y lo único que pude ingresar en la web fue el escrito, que si bien es importante no es lo mismo porque tiene en la voz la validez de lo que el Espíritu te dé en este momento. Pero no es viejo porque sigue siendo ahora el año de los atalayas. ¿Cuántos saben que para Dios 1000 años como un día como 1000 años? Por lo tanto, es un tiempo donde estamos trabajando de alguna manera en la guarda, en el cuidado, en ser centinelas y voceros de lo que Dios quiere hacer. En el libro de Jeremías, ahí vamos a comenzar, en el capítulo 6 del libro de Jeremías, el verso 16 dice: Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, ellos naturalmente, no andaremos. ¿Vos sabés que esto es tremendamente actual? Tremendamente actual, porque vos sabés que cuando comienza un montón de gente a la cual yo me sumo, no soy el único, a hablar de la palabra reforma, de volver al camino antiguo, la reacción más frecuente es esa: no quiero, no voy a andar así, no andaremos. Yo siento, te dicen, que no tengo que cambiar nada. Yo siento que debo quedarme como estoy. Aunque conscientemente sé que estoy mal, que no es así, que no hay solución, que no hay recurso práctico, que no ocurre absolutamente nada de lo que la Biblia dice que debe ocurrir cuando hay hijos de Dios reunidos. Es incomprensible. Sí, desde el punto de vista literal es incomprensible, desde el punto de vista espiritual no tanto. La Biblia nunca habló de sentir, apenas habló de obedecer. Bueno, Dios está hablando a través de mucha gente hoy, en este tiempo presente,
Pero como esa gente no es considerada importante en el ambiente eclesiástico, en el ambiente estructural de la religión evangélica, nadie le hace demasiado caso. Aunque se den cuenta que hay verdad. Y entonces, cuando el pueblo dice, no andaremos. ¿Sabes por qué sucede esto? ¿Sabes por qué sucede esto? Porque hay falta de fe. ¿Por qué hay falta de fe? Porque una persona que tiene fe se apoya en la palabra de Dios y comprende que el Señor es fiel a su palabra. Sabe que Dios honra su palabra por encima de todo y sabe también, con esa certeza tan particular, que Dios se ha comprometido a cumplirla. Se mantiene confiada la persona en las promesas de Dios y toma en cuenta sus advertencias muy seriamente. Esto es nuevo. Nunca se dijo antes. ¿Será de Dios? Mira, si es nuevo y nunca se hizo o se dijo antes, en este terreno lo más probable es que sea de Dios. ¿Por qué digo esto con aparente seguridad o certeza? Porque Satanás es un excelente imitador, un eximio falsificador de las cosas creadas, pero no fue, ni es, ni será jamás creador. Él puede imitar bastante bien las cosas de Dios, pero lo que no puede hacer es crear algo nuevo. Por eso es importante que valoremos toda enseñanza nueva y nos mantengamos fieles a la palabra de Dios en toda la sencillez y al mismo tiempo profundidad que emana de su mensaje. Pero no te olvides de ninguna manera, y por mejor intencionado que sea, que no podemos de ninguna manera mejorar la Biblia. Pero ellos dicen, no vamos a seguir ese camino, no es eso lo que me enseñó el abuelito que fundó la iglesia. ¿Y qué va a hacer Dios entonces? ¿Qué hará Dios entonces? El verso 17, Jeremías 6, dice, puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad el sonido de la trompeta. Y dijeron ellos, no escucharemos. Acá está la otra parte. Aquí está la otra parte. Coincidente, curiosa y llamativamente coincidente con lo anterior, como si se constituyeran en una unidad. Hermano, hermana, vos sabés que en algunas páginas web está sonando una trompeta un poco antigua, por no decir vieja, fea a lo mejor, y algo abollada por los golpes de la vida, pero que ni se imagina la maravilla de que el que la está soplando el sonido que logra. O sea, el que sopla la trompeta no alcanza a imaginarse la maravilla del sonido que emite. Porque es así esto, ¿eh? Vos soplás la trompeta por mandato, pero el sonido no es tuyo. Entonces vos no tenés ni idea la maravilla que sale o que brota de ese instrumento. No sos vos el gestor de eso. Es alguien que está utilizando la trompeta y el aire que sale de tus pulmones. Nada más. No tu habilidad. Cuando vos empezás a pensar que es tu habilidad la que produce el sonido empieza a desafinarse. Así de fácil, ¿eh? Entonces dicen, no quiero escuchar a ese tipo de trompetas. Es que la misma trompeta ahora llega a vos por otras vías. No me interesa el sonido que tenga. A mí me agradan las trompetas brillantes, relucientes, doradas, las que están ampliamente iluminadas en los lugares altos de los sitios donde voy a sentarme a mirar y a escucharlas. Iglesia, ¿por qué no volvés al camino antiguo y dejás tu modernismo o tus modernismos paganos y casi idólatras? Entonces escuchás que te dicen, no nos volvemos nada, así estamos bien. Mientras no lo diga fulano de tal, que es un gran siervo de Dios, no lo vamos a hacer.
¿Quién sos vos para venir a decir lo contrario? ¿Quién te conoce? ¿Quién te avala? Y la gran pregunta, ¿quién es tu cobertura? Entonces vos decís, una atalaya que trae una palabra para vos, iglesia. Escuchala, por favor. Simplemente una atalaya que trae esta palabra. No escucharemos nada que no venga de los púlpitos de nuestra denominación, o de nuestra congregación, o de nuestra propia radio, o de nuestra propia página web, o de nuestro propio canal de televisión. ¿Y qué va a hacer Dios entonces, ahora? Verso 18, Jeremías 6. Por tanto, oíd naciones, y entended, oh congregación, lo que sucederá. Oye tierra, que es como decir oye polvo, oye hombre. He aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Y pensar que cuando las cosas andan mal en la iglesia, hacemos jornadas o seminarios de guerra espiritual para batallar contra los demonios que nos están atacando, ¿no? Pero acá dice que si nos empecinamos, si nos obcecamos, si nos ponemos tercos, porfiados en no escuchar, en no obedecer y en rechazar su propósito, Él será entonces quien envíe estas cosas. ¿Esto entonces querrá decir que un atalaya es solamente un portador del juicio de Dios? No, para nada. Para nada. Un evangelista haciendo su trabajo también es un atalaya. Mirá lo que Dios dice de ellos, de los evangelistas. Isaías 52, verso 7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Alegres nuevas, buenas nuevas, es la traducción al español de la palabra evangelio. Escucha esto. Dios derrocará a Babilonia. Derrocará con C del verbo derrocar, destituir, y derrotará con T del verbo vencer. Dios derrocará y derrotará a Babilonia. Darío, el instrumento escogido por el Señor, ha establecido su autoridad y decretará la restauración de Sión. Entonces dejen que los atalayas suban a las montañas y proclamen las buenas nuevas. Tu Dios reina, dice. Y Pablo cita este versículo en su carta a los romanos, en el capítulo, creo que el capítulo 10, sí, capítulo 10 y verso 15, en relación con la predicación del Evangelio. ¿Y qué dice luego el verso 8 del capítulo 52 del libro de Isaías que estábamos viendo? Dice, voz de tus atalayas, alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo, o sea que quiere decir con sus propios ojos, verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Claro, todo está muy bien, pero yo pregunto, ¿qué es la voz de una atalaya? ¿Cómo reconocerla? Presta mucha atención. No es una voz que vocifera, aleluya, gloria a Dios, está todo bien, somos vencedores, Dios está contentísimo con nosotros, aleluya, estamos sin mancha y sin arruga. No. Entonces vamos a decir, pero hermano, eso es bíblico. Claro que es bíblico, pero eso no significa que realmente esté sucediendo eso ahora. Un atalaya, un guarda, un centinela puesto por el Señor y no por hombres, sobre los muros de la Jerusalén celestial, que no se calla jamás, está gritando siempre, oíd la voz de Dios. Escuchen, oigan la voz de Dios. Obedezca, iglesia, obedece, iglesia.
Si vos lo querés más claro y más contundente, no jugués conmigo, iglesia. Voz de Dios, no mía. No jugués conmigo. Porque atalaya no es un elegido por consenso dentro de un concilio de una denominación X. Atalaya es uno levantado por el Señor. Quizá proveniente de la más vulgar de las nadas, para que diga lo que Dios quiere que diga, sin interesarse ni interesarle su propia conveniencia, su propia reputación eclesiástica y hasta su propia reputación social o su prestigio personal. Eso es una atalaya. Mirá lo que hace Dios. Libro de Ezequiel, capítulo 3, verso 16. Ezequiel 3, 16. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Perdón, ¿te dije lo que literalmente era una atalaya? Un centinela. Un hombre al cual se lo estacionaba sobre los muros de una ciudad para advertir a la gente de esa ciudad del peligro o de los mensajeros que se aproximaban, ¿no? A los profetas también se les llamaba atalayas, ¿eh? De hecho, el propio Ezequiel era una atalaya, y él advirtió claramente que cada persona era y es responsable de su propia conducta. Dice: oirás pues tú la palabra de mi boca. El atalaya recibe directivas, valga la redundancia, directas de Dios. No inventa, no fabrica lo que conviene, no tiene doctrina propia personal humana ni humanista. Y los amonestarás de mi parte. Dios. Yo no te tengo que amonestar porque no entras todos los días a mi página, porque no escuchás esto o aquello, porque no me mandás un correo o lo que fuere. Yo no te tengo que amonestar por nada. El que amonesta es Dios. Cuando yo amonesto, lo hago de parte del Señor o no lo hago. Yo no tengo ningún derecho ni chapa personal para amonestarte a vos de nada. Sí puedo darte una amonestación de parte del Señor en algo que vos sabés, vos y el Señor saben que es así. A mí me usa como instrumento nada más. Entonces vos me decís, pero a mí me gustan los mensajes que alientan, que te levantan el ánimo, no los que muestran eso que uno no está haciendo bien o lo que está haciendo horrible, hermano. Entonces yo tengo que ser antipático y contestarte: ¿y a mí qué me importa lo que te gusta a vos? Dios dice que un atalaya está levantado para amonestarte, no para felicitarte. Si yo digo lo que te gusta a vos, quedar bien con vos es toda la recompensa que voy a recibir. No te ofendas, mi querido hermano, mi querida hermana, no te ofendas. Pero vos creés de verdad que para mí es muy importante caerte bien o resultarte simpático a vos, por encima de decir lo que Dios me manda a decir. ¿Realmente crees eso? No hay forma de que logres eso de mí. Como el día que seas un ministro del Señor, te vas a dar cuenta que no tiene que haber nadie que lo logre de vos. Si hay alguien que logra algo de vos en ese sentido, Jezabel. El espíritu se llama Jezabel. Te está influyendo, te está manejando. Ya no sos vos el que maneja el ministerio, es Jezabel que te lo maneja desde afuera. Verso 18. De Ezequiel, ¿no? Ezequiel 3. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino de su mal camino, leí mal, para que el impío sea percibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Creo que está claro, ¿no? Para mí está claro. Espero que esté claro para vos en el momento que te toque ministrar. Y ministrar palabra. Y vos, mi hermano,
específico, sabés que te lo estoy diciendo a vos, porque vos tenés este llamado. Los demás tienen otro por ahí. Ahora espera un poquito. ¿Qué es un impío? Nosotros tenemos la idea de que un impío es un hombre malo, malvado, horrible. No. Bíblicamente un impío es un no pío, es decir, no piadoso. Y piedad en la Biblia no es lástima, aunque la incluya, no es compasión, aunque la incluya. Así nosotros nos manejamos, interpretamos por una cuestión idiomática nuestra. Piedad bíblicamente es espiritualidad. Es decir, que un impío es alguien que se resiste a vivir por el Espíritu. Ah, ¿vos creías que era un incrédulo? Sí, es un incrédulo. Bueno, pero hay gente en la iglesia que no vive por el Espíritu. ¿Y a vos quién te dijo que adentro de lo que llamamos la iglesia no hay incrédulos? La Biblia le habla a esos incrédulos. La Biblia no está escrita para el mundo, está escrita para la iglesia. Y cuando dice incrédulos, se refiere a los que están adentro. Afuera hay demasiados. Un impío, entonces, ¿es alguien del mundo? No. ¿Es un incrédulo inconverso? Obviamente que sí. Pero no es el único, ¿eh? Impíos son también aquellos que, estando dentro de la iglesia, eligen manejarse carnalmente, filosóficamente, científicamente, intelectualmente, porque ellos también se resisten a vivir por el Espíritu. Bueno, es a ese al que hay que amonestar. Al otro, al mundano, sencillamente hay que presentarle a Jesucristo, ya que es así, el mundano, porque no lo conoce. Si este atalaya obedece el mandato y dice lo que Dios le ordena y no se preocupa por el qué dirán, aunque el impío no haga caso y lo ignore porque no es alguien importante, con un nombre conocido en el ambiente evangélico, o un título o una jerarquía eclesiástica respetable, y termine muriéndose espiritualmente en desobediencia, quedará libre de la sangre de ese impío, porque él sí obedeció y cumplió con lo suyo. Ahora, si por alguna causa humana este atalaya no dijera lo que tiene que decir y cambiara sus palabras por expresiones voluntaristas, exitistas, lisonjeras o aduladoras, cuando se caiga el impío ciego, él también verá perdición. Porque le fue ordenado hablar palabra de Dios. Y ya fuere por miedo o por incredulidad, prefirió hablar palabra de hombre, y no lo que Dios le ordenaba pronunciar y proclamar. ¿Se entiende lo que digo? En el capítulo 33, más adelante, está esto mucho más claro. En el capítulo 33 de Ezequiel, verso 1, dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo, habla a los hijos de tu pueblo. Si yo soy argentino, y tengo que hablarles a los hijos de mi pueblo, ¿a quiénes tengo que hablar? A los argentinos, naturalmente. Ahora, si yo soy un creyente y formo parte del pueblo de Dios, y Dios me dice que debo hablarles a los hijos de mi pueblo, ¿a quién se supone que tengo que predicarle este mensaje? ¿Al mundo o a la iglesia? No es casual que yo esté aquí, no es casual que hoy vos estés allí y que hayas elegido escuchar esto. No es casual. Es causal en todo caso. Y diles, Ezequiel: cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya. Escuchá, el atalaya es siempre alguien que pertenece al mismo territorio. ¿Está? No será atalaya de los que viven por el Espíritu uno que ande conforme a la carne, o uno que ande conforme a sus sentimientos, o a sus emociones, y mucho peor, a sus ideas intelectuales. Verso 3. Y él quiere venir la espada, y él viere
él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó, y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiese librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada, y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, éste fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Es una hermosa responsabilidad, ¿eh? Y no son pocos los lugares en donde este versículo se usa para presionar a los cristianos a que den testimonio, señalándoles que de lo contrario Dios les va a demandar la sangre de quienes se pierdan por su causa. Sin embargo, fíjate que en lo literal o histórico, esto refleja los postulados de una antigua ley que puede leerse en Génesis capítulo 9, verso 5. Ahora, desde lo revelado por la tipología, en cambio, resulta más que claro que se trata de la obligación por parte de aquellos que hayan sido levantados por Dios como atalayas, a que jamás callen lo que Él quiere decirle a su pueblo. Y esto queda claro, si es posible más, en el verso que sigue. Verso 7 dice: a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y dirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás. Acordate que cuando Dios habla de muerte no se refiere necesariamente a la muerte física. Para Dios no existe esa muerte, apenas un cambio de ámbito espiritual para Él, de ámbito de lugar. O sea, cuando vos te morís, desde donde Dios está, Él ve a un individuo que sale de una habitación por una puerta y se introduce en otra habitación. Eso es lo que Dios ve. Es decir, que lo que está diciendo acá, cuando yo le dijere al carnal que cambie, porque si no, espiritualmente se morirá. ¿No has visto nunca lo que es una persona espiritualmente muerta? Yo he visto varios dormidos, y te adelanto que no es bonito, ¿eh? Muerta ni te cuento. Si tú no hablares, dice, para que se guarde el impío de su camino. O sea, si vos predicás lo que a vos te gusta y te parece, o lo que le gusta a la gente, o lo que te conviene económicamente, o lo que te hace resultar simpático, y no lo que yo te dije, dice Dios, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Me contás entonces qué es lo que me conviene predicar o decir a mí, independientemente de lo que pensés o dejés de pensar vos, aún con toda la estima que yo te pueda tener y sentirme identificado con vos porque estamos compartiendo esto permanentemente juntos. Pero en la prioridad, lo lamento mucho, primero el Señor. Y me gustaría que vos pensés lo mismo. Aún por sobre tu familia y por todo lo que te rodea de importancia. Y si tú avisares, verso 9, al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Vida aquí es alma. El Señor lo sabe, que lo estamos haciendo en cada trabajo de estos, que estamos tratando, como muchos más, no soy el único, reitero, de ser obedientes. Entonces, lo único que te pido, no te enojes conmigo. Si esto te pica en el corazón, produce un escozor o un pinchazo, no te enojes conmigo. Repasá tu estado delante del Señor. Sería interesante e inteligente que lo hagas. Porque en principio aquí se está hablando de la responsabilidad del atalaya. Pero, sin embargo, aquí se traza de una manera más clara el paralelo que hay entre Ezequiel y la atalaya. Entonces yo digo, líderes, o los que creen ser líderes, recuerden siempre el principio espiritual y moral que rige sus responsabilidades como mensajeros,
como atalayas de Dios. Acepten su tarea de enseñar y reprender al pueblo, escuchen o no. Entonces vos me decías, no, hermano, yo a la iglesia del Señor no me atrevo a pegarle. ¿Y a vos quién te dijo que le pegás a la iglesia del Señor? Si es iglesia del Señor, no se va a sentir tocada por lo que Dios está diciendo que quiere que haga. Es más, no necesita que se lo diga, ya lo sabe. Es más, no solamente ya lo sabe, lo está haciendo. Y si no lo está haciendo, entonces no es iglesia del Señor, así esté sentado en los bancos de lunes a viernes, sábados y domingos doble turno. Si vos le pegás, o le pegás una bofetada santa al montón, a Babilonia o a la cizaña, a eso le estás pegando. A eso sí le pegás. Pero quiero que prestes atención a esto que viene ahora, porque creo sinceramente que esto que viene ahora refleja, amplía sustancialmente lo que en este tiempo es una verdad casi a gritos, te podría decir. Verso 30. Hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo, venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. Entonces te dicen, venga hermano, escuche. Mire lo que predica este hombre. Mira, escucha lo que dice. Antes era, mirá lo que dice a este hombre por radio, ahora es mirá lo que dice en esta página web, esta página de internet, en este audio, o en este CD, o en este DVD. No videos, Yo no grabo videos, no interesa a nadie que me vea la cara. ¿Vos sabés qué cara tenía Jesús? Ah, claro, la que viste en los cuadritos y en las estampitas del catolicismo romano. ¿Alguien sabe cómo era Jesús realmente en el rostro humano? Nadie se preocupó en dejarlo escrito. En la Biblia no habla de eso. Cuando la Biblia habla de la figura, es en Apocalipsis, y no habla del Cristo todo sanguinolento que nosotros estamos acostumbrados a ver. ¿Por qué? Porque lo que vino a hacer Jesús era a ser oído, no a ser visto. Por tanto, los que decimos ser seguidores de Jesucristo, a eso es, de alguna manera, ser cristianos, tenemos que hacer lo mismo que Él. Que vos en todas las páginas web y en las iglesias ves la foto casi tamaño baño del pastor, la pastora y toda la familia. Bueno, no importa, cada uno lo hace como quiere, yo no lo critico ni lo censuro, pero en mi caso personal hago lo que mi Señor hizo. Imito, o por lo menos procuro imitar a Cristo en su ministerio. Creo que es lo mínimo que podemos hacer. Ahora, claro, cuando te escuchan, dice, mirá lo que está predicando. ¿Quién se habrá creído que es? Si me conocieran, yo no me creo nada, absolutamente nada. Ni los elogios que a veces vos me mandás por correo, tampoco me los creo. Porque no son míos. Pues yo me doy cuenta que te bendecís al hacerlo. Bueno, me parece bárbaro. Pero vos te sentís contento conmigo porque yo he dicho algo que el Señor me mandó a decir para vos. Entonces me valorás a mí, valora al Señor. Él es el que te ama. Yo no te conozco. Pero dicen algo más. ¿Quién se habrá creído que es? ¿Y qué organización lo respalda? Entonces rematan diciendo, ¿quién puede creerle que lo que habla es palabra de Dios y no está respaldado por tal o cual y Habiendo tantos siervos reconocidos e importantes, ¿a quién se le ocurre que Dios le va a dar una palabra a este? Este soy yo. Yo y muchos como yo que andan hablando la misma palabra. Vendrán a ti, verso 31, como viene el pueblo. Está hablando de la gente ahora. Y estarán delante de ti como pueblo mío. Como pueblo mío. ¿Sí? Dice como pueblo mío. Y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Hay gente que hace 30 años que va a una iglesia y escucha un mensaje de paz y amor y todavía sigue enojándose y peleándose con todo el mundo por cualquier tontería. 30 años de creyente o de cristiano o de asistente a una iglesia.
no sé cómo nominarlo. Dice, antes hacen halagos con sus bocas. Qué lindo mensaje, hermano. Qué bien que habla usted. O qué lindo que escribe. Hacen halagos con sus bocas. Y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Muy bueno su mensaje sobre la ofrenda, ¿eh? Muy bueno. ¿Me regala el CD? Me gustaría que lo escuche ese diácono que... Porque a mí, hermano, ¿sabe? Dios todavía no me ha pedido que yo tenga generosidad con mi vida, con mi tiempo, con mis cosas. Pero cuando ello, dice la palabra, lo que se predica, ¿no? Cuando ello viniere, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Pero a lo mejor por allí te diré que ya es tarde, ¿no? Y la reforma ya se produjo y vos te quedaste afuera. Puede pasar. Entonces, hermano, lo que vos me querés decir es que cuando aparezca alguien hablando de lo que Dios va a hacer, yo tengo que creerle y obedecerle inmediatamente sin ponerlo en duda. No. No, yo no dije eso. No es tan así. No podría ser irresponsable con tu futuro. Porque a mí me causa gracia y pena al mismo tiempo cuando oigo que una junta de teólogos examinan a un siervo para analizar ellos si lo que trae viene de Dios o no. La única manera de saber eso es por la palabra misma. Es cierto. Pero fundamentalmente por discernimiento. Y al discernimiento, déjame que te diga, no se lo estudia, no se lo rinde, ni siquiera se lo aprueba en ningún seminario o instituto bíblico que los hombres puedan fabricar. Se tiene o no, porque es parte de la plenitud o de la unción del Espíritu Santo en tu vida. Porque es por fe y por santidad, no es por jerarquía evangélica. Pero no todos los que dicen ser atalayas lo son. La Biblia lo dice eso, ¿eh? En el capítulo 56 del libro de Isaías 56, el verso 4, dice, porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mis días de reposo. Eunucos para Dios son aquellos que no están en condiciones de profanar ni de manchar a su novia, que es la iglesia, quiero que entiendas, ¿no? Y escojan lo que yo quiero, y abracen mi pacto, yo le daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. O sea que los de peor catadura, si obedecen, podrán agradar a Dios, a veces mucho más que las más eminentes jerarquías eclesiásticas que no obedecen. Esto te pincha cualquier teología que a vos te hayan enseñado, pero esto es lo que la Biblia dice, y te lo estoy leyendo, no estoy inventándolo yo. Verso 6. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo, y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Esto ya ha sido dicho, pero yo debo repetirlo una vez más. Cada uno de nosotros, además de ser creyentes, tenemos que pertenecer a una congregación local para ser considerados y para ser admitidos como evangélicos. Esto no es decididamente bíblico, pero se ha aceptado y se respeta fielmente durante tanto tiempo que ya hay muy poca gente que no se da cuenta que esto no es bíblico y que no es así. Entonces, cuando no estás sujeto a estos reglamentos, se atreven a decir, está fuera del camino. Eso es blasfemia delante de los oídos de Dios.
Así de simple. O herejía, si vos querés llamarlo. Ahora bien, ¿cómo se supone que debemos presentarnos en sociedad para garantizar que somos cristianos? Fundamentalmente cristianos evangélicos. Y tenemos que mencionar el nombre de nuestra congregación. Soy de la iglesia, así dijo el Señor, o así dijo el Espíritu Santo, o cualquiera de los nombres verdaderos, que esto lo inventé yo, que vos conocés, que conforman el denominado pueblo evangélico de tu ciudad o de tu lugar de residencia. Y vos sabés que nadie criticaría esto, ni se opondría, porque hace de toda una vida que se viene haciendo así. Y no ha existido nada que nos pueda haber dicho que no tenga que ser así. No está en la Biblia, es verdad, pero tampoco está que no se pueda, ¿no? Bueno, con ese criterio te diré que podés llegar a cometer muchos errores. Porque eso también es un error. Aquí te está diciendo, y Dios mismo, que su casa será llamada, bautizada, nominada, rotulada, determinada, con el nombre de, simplemente, sencillamente, casa de oración. Un momentito, hermano. ¿Usted me quiere decir que deberíamos, por respeto a la palabra de Dios mismo escrita en la Biblia, renunciar a todos nuestros nombres de congregaciones y limitarnos a darle a cada uno de los templos el único nombre que Dios dice que es el de casa de oración? Claro, eso parecería ser lo que habría que hacer, ¿no? Pero lo que ocurre es que si no le ponemos un nombre, no se nos admite. Si no le ponemos un nombre determinado, no le podemos poner todo el mismo nombre. Entonces, no se nos admite. Entonces yo pregunto, ¿cómo que no se nos admite? ¿No se nos admite a dónde? En principio, en un organismo, no sé cómo será en tu país, hablo por el mío acá, un organismo que rige, controla y administra el funcionamiento de todas las religiones en el país, de todas las instituciones religiosas donde, no sé por qué causa, están también nuestras iglesias. Yo no sé cómo se llama en tu país eso. En el mío es Registro Nacional de Cultos. Pero entonces está la otra. ¿Quién ejerce el control principal sobre ese registro? El gobierno. El gobierno de cada país. Siempre ha sido así. Entonces vos me querés decir que un gobierno secular, por ejemplo, ateo, incrédulo, o a veces idólatra, y a veces esotérico, que es brujería, ese gobierno es el que decide cuál es una iglesia cristiana y cuál no. ¿Eso me estás diciendo? ¿Con qué autoridad en el ámbito espiritual decide eso? ¿Con la ayuda de qué conocimientos espirituales o teológicos puede decidirse y decidirse conforme a la voluntad de Dios estas cosas? Pensalo. Yo no te lo voy a decir. No me gusta ser orador de impurezas. Yo no te lo voy a decir. Pero vos ya lo pensaste. Y ya lo descubriste. Ahora es tuyo el problema. O por lo menos lo compartimos. Y a esto tenés que sumarle la otra nominación personal con la cual nos manejamos. Soy de la iglesia del pastor fulano. ¿Nunca lo escuchaste eso? ¿Nunca lo dijiste así? Ah, no, dice el otro, yo soy de la iglesia del pastor Mengano. Escucha, en todo caso, y en el mejor de los casos, Dios dijo que cada rebaño tendrá un pastor. Dijo eso. No dijo que cada pastor tendrá una iglesia. ¿Está claro? Porque de otro modo estaríamos tergiversando la importancia y la prioridad de cada cosa. Y cuando yo uso la palabra tergiversar, me estoy refiriendo a una influencia extraña que vos ya sabés de dónde viene. A mí no me gusta nombrarla tan a menudo para no hacer publicidad. Pero cuando se habla de tergiversar una verdad, vos ya sabés dónde se escribe ese libreto.
casa de oración. Entonces usted me quiere decir, hermano, que todas las iglesias que se llaman casa de oración están bien. No, yo no dije que están bien las iglesias. De todo caso es bíblicamente correcto el nombre. Andá a saber cómo está por dentro. Dios sabe, yo no. Dios es el que juzga eso, no yo. Yo lo que tengo que hacer es no equivocarme, no caer en engaño. ¿Me explico? El verso 8 dice, dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. Yo quiero que prestes atención que hasta acá Dios está hablando de su pueblo, de su verdadero pueblo, de aquel que lo conoce y lo ama, de aquel que no sabe nada de organizaciones metódicas, de estructuras fariseicas o de tradiciones ritualistas. Entonces ahora presta atención porque después del verso 9, que es una especie de transición, de puente, Dios le va a dedicar 3 versículos a los que dicen o creen ser líderes. A los líderes de aquel tiempo, en lo literal. Y a los contemporáneos, a los actuales, en la tipología, en el principio espiritual que hay detrás de este texto. Dice, todas las bestias del campo, todas las fieras del bosque, venid a devorar. Está bien, dije que era un verso de transición, pero ¿de qué está hablando? ¿Qué es lo que van a devorar las fieras? Si te vas a Jeremías 12:9 lo vas a tener muy claro. Ahí dice, ¿es mi heredad para mí como ave de rapiña de muchos colores? ¿No están contra ella, contra la heredad, contra la promesa, las aves de rapiña en derredor? Venid, reuníos vosotras las fieras del campo, venid a devorarla. Obvio entonces. Las fieras del campo son los falsos líderes y lo que van a devorar es la heredad de Dios. El mundo nunca podrá tener manera alguna de cortar una bendición de Dios para su iglesia. Pero los hombres o algunos hombres que militan dentro de ella sin ser parte de ella, si se lo proponen, quizás sí puedan. El verso 10 dice, sus atalayas son ciegos, o sea, son falsos, no tienen visión, tienen solamente cierta sabiduría humana, intelectual, en el mejor de los casos, puede ser esotérica también, llena de ocultismo. Usted me dice que hay ocultismo en la iglesia, ¡guau! No te lo digo yo. Habla con la gente que realmente tiene un llamado a trabajar ministrando cautiverio y te lo van a contar con mucha más claridad, te lo van a poder demostrar. Hay ministerios que están trabajando en eso. No es mi caso, no es mi llamado, por lo tanto no tengo la autoridad para hablar como esta gente podría contártelo. Entonces, sus atalayas son ciegos. Todos ellos ignorantes. Esto quiere decir que no son conocedores de la verdad. Todos ellos perros mudos. No pueden ladrar, somnolientos, echados, aman el dormir. Y esos perros comilones son insaciables. Y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Entonces vos me decís, hermano, no critique, eso es pecado. ¿Y a mí qué me decís? Si lo único que hice fue leer la Biblia sin cambiarle, suavizarle, ni adornarle nada. Anda a decirle a Isaías que decir eso es pecado, que es murmuración, que falta de sujeción. Si te atreves, anda a decirle que eso es pecado a Dios. Porque en el verso 9 es Él mismo el que lo dice. Entonces ahora cuando termine, vos vas a decir, ¿y de qué habló el hermano en el estudio? Habló de los atalayas. Pero en el final me parece que fue un mensaje de unidad. Claro, pero el mensaje de unidad no es el mensaje del hermano de la web. Es el mensaje de Dios.
Nada que esté desunido, dividido, puede prevalecer. Por lo tanto, cuando se pide unidad, cuando se habla de unidad, se está hablando de la idea de Dios. Y sí, hermano, todos lo hemos leído a eso en la Biblia, todos. Pero también todos hemos tenido nuestras propias experiencias, que son las que nos dicen que la unidad en el espíritu, o sea, la unidad bíblica, sonará muy bien, muy linda, muy ungida, pero que en la realidad todos sabemos que no es posible. O sea, que todo no puede ir más allá de tomarse un café, como si fuera una reunión de amigos, con el líder de la otra calle o de la otra iglesia, pero que ¿después qué? No me digas que cada uno por su lado. Y sí, es eso lo que se ve. Y sí, es eso lo que yo también he visto. Y muy probablemente vos también estás viendo en tu lugar de origen. Pero hay un problema, y no te enojes, por favor. Pero si es real lo que la Biblia denuncia de cada uno por su lado, puede que también sea cierto cuando dice que cada uno busca su propio provecho. Esa es la razón. Estamos hablando de atalaya. Estamos hablando de tercer día de Dios, ¿te acordás? Tercer milenio. Año agradable a Dios. Año de los atalayas. Yo me pregunto, ¿quién los oirá? ¿Quién tendrá su oído abierto a las voces de los atalayas de este año? ¿Quiénes los amarán? Pocos tal vez. Los menos. ¿Quiénes los calumniarán, los discriminarán y los tratarán de locos, herejes? Y a lo mejor como fue antes. La mayoría. Pero ¿no era que las mayorías nunca se equivocan? Son pontificados de hombres. La Biblia jamás dijo eso. Porque la Biblia habla de 3 palabras como ingreso a una cuarta. Habla de madurez, que es indispensable para llegar a la segunda. Unidad, que es la única que nos va a enseñar el lugar de reunión de la tercera. Remanente, que como su nombre lo indica es un sobrante, una cantidad menor de una cantidad mayor, y que es la que va a activar, potenciar y poner en marcha la cuarta, que es la que comienza a despertarse en este preciso tiempo. Reforma. Entonces vos me preguntás, ¿y qué compañía de aviones, qué empresa aérea me lleva hasta ese lugar? Anotá, por favor. Líneas Aéreas Santidad. Líneas Aéreas Santidad. Azafatas ungidas, comida de primer nivel, butacas muy cómodas. ¿Por qué? Porque las demás no llegan. Las demás no llegan. Quiero que pienses, que lo reflexiones a este estudio, que lo vuelvas a escuchar una y otra vez si podés. Si lo podés bajar, bajátelo, tenelo en tu casa, guardalo, escuchalo, porque es perenne. Fue escrito en la década del 90, predicado y anunciado en ese momento. Es nuevamente grabado y anunciado hoy para vos exclusivamente, que vos no lo habías escuchado antes, así que Dios te lo manda a vos, por amor a vos. Me usa a mí. Me hizo tomar esta decisión a mí. Yo tengo en la página una ventana que dice audios nuevos y otra que dice audios antiguos. Este debería haber estado en los antiguos, pero está en el nuevo porque la palabra de Dios, esta es nueva. Nueva hoy para tu vida. Cuando lo hayas escuchado, cuando lo hayas reflexionado, lo que te despierte, lo que creas que ha sido tu reacción interior, me la podés comentar, la podés compartir conmigo. En el asunto poné el año de los atalayas y envíame un correo a tiempodevictoria@hotmail.com o tiempodevictoria@yahoo.com.ar. Yo lo leo, lo respondo si puedo o no, pero al menos lo habrás compartido conmigo. Si puedo, respondo todos los correos que recibo. Cuando no tiene entidad para responder, me doy por enterado, pero que los leo seguro. No va nada a la basura, salvo
esas cosas que vienen, que son para toda la carpeta, para toda la libreta, eso normalmente no me tomo el trabajo de leerlo porque me hace perder tiempo y yo quiero tener contacto con la gente que está entrando a la web, no con los que andan mandando chistes y demás, que no me interesa. A la hora de divertirme me divierto de otra manera. Gracias por escuchar. Gracias por tomarte este tiempo de tu tiempo y destinarlo a aprender, a madurar, a crecer. Es mi oración permanente que Dios lo pueda hacer efectivo en tu vida.